Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González. Y estamos hablando varios temas. De hecho, estamos grabando muchas cosas diferentes. Y hoy pues vamos a hablar de qué vamos a creer finalmente, ¿no? ¿La Biblia o nuestra experiencia? Claro. Sobre qué vamos a tomar decisiones. Porque muchas veces sí justificamos muchas cosas. Porque pues mi experiencia es esto. Sí, O la vida de tal en la Biblia fue esta. Y no le fue bien o le fue bien. O finalmente es permitido. No sé. Hay sí, tantas cosas que podríamos justificar. Pero eso no quiere decir que es bíblico y que es el plan de Dios para tu vida. así es. Entonces tenemos que, yo creo que poner los evangelios como tema central, porque es Sí, Jesús hablando, sí, y es muy claro, Jesús sí. no deja algo de confusión, Mm, y también su modelo de vida es perfecto. claro, sí, Entonces ahí no vemos a Jesús decir, bueno, por experiencia voy a hacer esto. sí, claro, sí. Él va a hacer algo por la voz del Espíritu La voz Santo. del Espíritu Santo. Ese es el tema, ¿no? Ese Ah, es, ese es lo más sí, importante. claro, sí, Es lo que tiene que regir nuestra vida todos los días, sí, ¿no? Porque basándonos en la experiencia de alguien más, pues no conoces a veces todas las condiciones, las circunstancias sí, tampoco. las variables que hay en cada persona. Y no tienes el mismo carácter, Sí, no vas a reaccionar igual. sí, claro. Entonces, somos únicos Somos únicos, sí. y Dios tiene un propósito único. Único. Entonces, ¿para qué metemos ahí otra gente en nuestra vida? Sí, claro, sí, sí. Metemos la Biblia, Sí, así es. ¿no? Sí, La palabra. sí, claro. Sí, pues es una cuestión interesante porque hay veces que yo escucho en temas de consejo, pues es que ve lo que le pasó a José, ¿no? ¿Sí me explico? Y bueno, pues es que José luchó con esto y luchó con otro. Entonces, si tú estás luchando con eso, tú estás en esta etapa de José y ahorita viene una nueva etapa de José para ti y ya después va a venir la última etapa de José donde José es exaltado, ¿no? Te voy a preguntar, ¿y si interpretas sueños? Sí, ándale, sí, ¿no? Sí, porque a veces eh, es así, de repente se usa como eso de la bibliomancia, ¿no? Sí, De a ver dónde cae la Biblia y a ver a qué personaje te acomodo, ¿no? sí, Entonces, claro. empiezo a ver ahí de que lo que le pasó a Pablo, a lo mejor te cae un aguijón, ¿no? Ujú, O lo que le pasó a David, que lo persiguió Saúl, sí, ¿no? O lo que le pasó a Jonás, ¿no? O sea, que te come una ballena, ¿no? O sea, entonces cosas así, que exacto. a Sansón, ¿verdad? Que te amarran y te sacan los ojos, ¿no? Sí, Y ahí empieza como que toda una visión de la Biblia, no como una guía de luz para nuestra vida, sino más bien como algo místico, como algo de adivinación, ¿no? De sí, hechicería, donde empezamos a ver ahí como que la experiencia de alguien más debe ser tu experiencia. Y algo que tenemos que ver es que ninguna experiencia de la Biblia es igual en ninguno de los personajes, no, en ninguno. Dios sí, trató de manera diferente a las personas, no porque Dios fuera diferente, sino porque hizo a cada persona diferente. sí, Sí. Entonces, claro. entonces el carácter de Dios permanece, el propósito de Dios permanece, pero el trato que Dios tiene con las personas es diferente, no porque Dios tenga cambios en él, no hay No, cambio, no hay variación en ni él, favoritos, ni ni... favoritos ni nada. Es que sabes que, así como de repente hay un hijo que con un cambio de luces ya entendió que se debe de comportar, Ajá, el otro hasta que no ve que estás muy firme va a hacer algún cambio, ¿no? Entonces, a veces exactamente. así pasan las Sí, cosas, así ¿no? es. Pero el propósito de Dios no es que ninguno de sus hijos se pierda. El propósito de Dios es que todos procedamos a arrepentimiento, que todos conozcamos la salvación, Sí, pero en ese proceso de vida, eh, muchas veces vemos, pues es que mira, lo que le pasó a fulano es esto y esto y esto, entonces a ti te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y la verdad es que no hay algo que esté predeterminado para nuestra vida ujú, y lo único predeterminado para nuestra vida de parte de Dios es bendición. claro, Es bendición. eso No está puede ser claro. otra cosa.
Cuando nosotros decimos, bueno, es que el caso de alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver algunos generales de fe en los libros estos de generales de fe Sí. y veo ejemplos, wow, sorprendentes de n número de cosas, buenas, muy buenas. Y a lo mejor también hablan de algunos rasgos del carácter no del Ujú. todo buenos o Sí. con algunos ahí problemillas, ¿no? Pero ellos no son mi ejemplo de fe y conducta, No. ¿no? No, no, no. Siempre mi ejemplo de fe y conducta es Jesús. Sí. Y cuando vemos, por ejemplo, que Jesús iba en la barca, iba durmiendo y la barca ya se estaba inundando, los discípulos fueron y despertaron a Jesús para que lo salvara. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿no? Ujú. Y agarra y calma, ¿no? ¿Cómo tienen miedo, no? ¿Cómo no tienen fe? Les pregunta, ¿no? Sí. Eh, y calma la tormenta. Y nos damos cuenta que nosotros, el ejemplo que tenemos es de seguir así a Jesús en la barca. Es decir, Exacto. Dormir nosotros ahí. somos el Jesús de la barca, Sí. ¿ok? Sí, sí. Entonces tenemos que identificarnos en la Biblia y si con alguien nos tenemos que identificar en la Biblia es Es con con Cristo él. Jesús, Claro. ¿ok? Esa sí es la experiencia que nosotros tendremos que decir, anhelar y vivir y todo eso. Obviamente, a lo mejor no naciste en Belén, ¿no? O sea, nos llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar a llevarte regalos, ¿no? Pero, sin duda, Él es nuestro ejemplo Claro que de sí. humildad, de servicio, de comunión con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús no preparaba un sermón. Ujú. Jesús llegaba y fluía en la enseñanza que su padre le decía. Sí. Dice, yo no hablo de mí, sino hablo lo que he escuchado de mi padre, ¿no? Yo no hago las cosas por mí, sino lo que he visto de mi padre hacer, ¿no? Así Entonces, es. él en la comunión plena con el Espíritu Santo, él sabía qué hacer en cada momento, con cada experiencia y en cada circunstancia. Sí. Entonces, mi experiencia es la experiencia de Jesús, pero basada en la voz del Espíritu Santo para mí hoy en este día. Así es. No podemos repetir lo que alguien hace. Se ve mucho, ¿no? Wow, esta iglesia creció. A ver cómo lo hicieron. Sí, así es. Sí, No, pues, haz lo que Dios te dice que tengas que hacer y tendrá la iglesia que Dios quiere que tengas. así es. Entonces el asunto es el consejo de Dios, ¿no? O sea, cómo ver que yo debo de buscar el consejo de Dios para mi vida hoy. Ujú. Sí. No ver en la Biblia lo que le sucedió a alguien y querer repetir esa misma situación. ¿Por qué? Porque fue para él en ese momento y en esa circunstancia. Ujú. ¿Ok? Y eso puede justificar muchas cosas, ¿eh? Claro. Justifica, digamos, incluso guerras, ¿no? Sí, Asesinatos, problemas de todo tipo, ¿no? de todo. Sí, porque nos empezamos a justificar, bueno, pues es que si eso pasó con David, bueno, pues también me puede pasar a mí, pero también yo puedo esto y lo otro, y si eso hizo fulano, pues yo también, ¿no? O sabes que el castigo que le llegó a fulano, pues ese también te va a llegar a ti, ¿no? Lo que Y pasa es que si David lo hizo, entonces no está tan mal. No, lo que está mal, está mal. así es, Punto. sí, Y si repites lo que David hizo mal, está mal. está mal, No sí, es porque es David que lo hizo, así o es, Salomón, o Noé. sí, Es que es ahí donde muchas veces, como los demás lo hacen, no está tan mal. claro, Si yo lo hago también. así es, Y es ahí donde la gente pierde el bien y el mal. sí, Se ha perdido y se pierde cada vez más. Es profético, ujú, Isaías lo sí, dijo, ¿no? Vamos a decir bueno a lo malo y malo a lo bueno. Eso es decir que ya estamos al revés completamente. sí, Pero en el proceso de estar al revés, es esto, ¿no? Bueno, pues si lo hizo él, sí, ¿no? O si a él le fue bien así, yo lo voy yo a lo voy a hacer hacer igual, también. sí, 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 No estás en el mismo país, el mismo tiempo, la la misma misma circunstancia, sí, cultura, sí, la misma circunstancia. claro, No, sí, no buscas repetir cuando tienes la ventaja de poder ser único. así es, sí, Es menospreciar su vida. sí, claro. Y fíjate que yo a veces lo comparo con, digo, la experiencia de antes íbamos a rentar una película, ¿no? A Ujú. Blockbuster, no sé. Llegabas y te llevas la película y la ponías en tu videocasetera, ¿no? Y ya la veías. Pero
el día de hoy pues todo es en streaming, ¿no? En Sí, tiempo real está descargándose la película y tú la estás viendo. Eh, Eso es lo mismo. Nosotros cuando nosotros abrimos la Biblia para decir, ¿qué me está diciendo hoy Dios? Quiero decirte que lo que hoy Dios te va a decir, te lo va a decir a través de la guianza del Espíritu Santo así y es. seguramente va a tener un respaldo bíblico de alguna manera. Pero no te va a decir, Sergio, literalmente yo quiero decirte el día de hoy, que es tal día de tal fecha, que hagas esto y que te pongas tenis rojos, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. ajá, Eso todavía tienes libertad de ándale, sí, hacerlo. ándale, sí. Entonces no hay esa posición, pero sin embargo, hay veces ese misticismo, ¿no? Que Ajá. rodea también esa parte profética que a veces ha hecho tanto daño, ¿no? Ujú. A muchos en la iglesia de que es que el Señor me dijo que esto y que el otro, y vemos tantos casos, ¿no? De abuso en el tema de la profecía. Es por Ujú. Por ignorancia ignorancia. de la gente que escucha la profecía. Sí, Como lo enseñamos y muchas veces, si el profeta que te habla no confirma algo que ya sabes, no es para ti sí, así y es. no te mueves sobre esto. Sí, Y tal vez puede ser que va con tus aspiraciones, pero si no es la confirmación, no. La profecía no es lo que da el impulso, así es. viene a cerrar todo lo que estabas Lo que estaba planeando. planeado, sí, así Sí. es. Sí, Y la profecía, bajo nuestro tiempo, no es hablar del futuro, eso es el ujú, don de palabra de ciencia y de ujú. sabiduría. Ok, La profecía es exhortación, edificación, consuelo. sí. Entonces es muy, muy diferente porque la gente dice profetas a todos ahorita. Sí, sí, sí. Hay Y como mucha confusión también al sí, respecto. y el profeta viene con una palabra de parte de Dios Sí, para edificarte. sí, Si sí, después se mueve el don de profecía, bueno, el don de la palabra de sabiduría que habla del futuro, así qué es. bueno. Sí, Pero vamos a ver primero, sí, a mí Dios me había dicho esto. sí, la exhortación, ¿no? La Sí, porque dirección, si sí. no, nos movemos en la carne rápidamente. Sí, sí, yo conocí un caso de una mujer que estaba en el ministerio y ya era una persona mayor, pero tenía ya una relación más o menos estable con un chico de su iglesia. Ajá. Era una buena relación, una sana relación, con planes de boda y llegó un profeta. Ujú. Y el profeta le dijo que Dios tenía para ella un gran ministro americano con un ministerio muy importante, que ella debía pues, de esperarlo y que pues ella iba a ser la directora junto con él de ese ministerio. Ujú. Yo lo conocí de primera mano. Wow. Entonces me dijo, pues yo, pastor, llevo ya como 12 años esperando a ese ministro americano, ¿no? No ha llegado. Dice, pero lo más cruel de esto es que hace un año el mismo profeta vino, el mismo que dijo eso, vino, y en ese día de la profecía a una hermana le dijo exactamente lo que a mí me había dicho hace 12 años. Uh, Desde entonces yo dije, creo que eso ya es más bien un truco, ¿no? O sea, una exacto. palabra profética, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la falta de la guianza del Espíritu Santo nos va a hacer seguir charlatanerías, ¿no? Sí, Mentiras, ¿no? exacto. Eh, Exacto. que finalmente pues provocan al día la amargura de decir es que el profeta me dijo que hiciera esto. Ujú. Pero Pero, ¿dónde dice que vamos a seguir a profetas? O sea, exacto. realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Sí, Entonces, una buena iglesia es una iglesia que está enseñada a seguir la voz del Espíritu Santo, sí. a escuchar su guianza, a caminar en la palabra de Dios y sabiendo que el Espíritu Santo jamás nos va a llamar a hacer algo indebido o algo contrario a la palabra o a la voluntad de Dios, ¿no? Eh, Exacto. Sin embargo, pues ahí hay una perspectiva que está equivocada, ¿no? Sí, ¿cómo no? En la decisión tan importante que es la vida diaria, ¿no? Entonces, hay veces que dices, oye, ¿será que Dios quiere que yo diezme, por ejemplo, no? Hay cosas que no Sí, tienes que ajá, que no preguntarte. tienes que preguntar, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. ¿Será que quiere que yo estudie algo de teología, que estudie algo de su palabra, no? Eh, Por supuesto que sí, sí. ajá. ¿O será que Dios quiere que yo me congregue, no? Ujú. Eh, entonces,
hay cosas que son tan básicas, pero que se llega a veces en ese misticismo de que es que yo sentí de Dios que, ¿no? Es que a mí yo sentía que Dios me estaba diciendo, ¿no? Y este tipo de cosas normalmente terminan con unas personas muy frustradas, ¿no? Sí, Muy frustradas porque no hay esa guianza del Espíritu Santo para hacer las cosas, no solamente lo básico, que es sí, congrégate, sirve, diezma, sí, sí, da, ¿no? claro. Sino hay cosas que dices, ¿sabes qué? De tantas cosas nos hemos perdido. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús era una vida extraordinaria. Ujú, Donde llegaba estaba todo listo para recibirlo. sí, Tenía una logística perfecta. Las personas adecuadas en el momento adecuado, las salidas perfectas en donde necesitaba salir, las llegadas, la barca cuando estaba y si no caminaba en el mar. O sea, sí, sí, no, realmente todo estaba adecuado para Jesús. exacto. ¿Quieres una vida con una logística así? Que seas guiado por el Espíritu Santo, No, ¿no? no hay de otra. ¿Sí? No No te hay. vas en la experiencia ni de Josué, ni de Caleb, ni de Abraham, ni de Noé, de ninguno. Es tu experiencia con Dios. Nos pueden animar sus ¿Sí? testimonios, pero no vamos a copiarlos. No vamos a copiarlos. Ni vamos a hacer del proceso de su vida y de su timing, de su circunstancia y de su comunión con Dios, Ajá, como que la regla de lo que nosotros nos debe de pasar, ¿no? exacto, Estamos exacto. nosotros en una posición muy diferente porque muchos de ellos del Antiguo Testamento pues obviamente no tenían la guianza del Espíritu Santo para hacer o no hacer. Exacto. Nosotros sí, 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 esa es la nosotros sí, gran diferencia. sí. Entonces, algo que está muy interesante es que dice que Él nos va a guiar siempre a toda la verdad, ¿no? Ujú, ¿Quieres saber la verdad? Pues sé guiado por el Espíritu Santo. exacto. Escucha algo que sea sano, que sea correcto, que venga de una buena fuente de tu pastor, Sí, pero cuando lo escuches, sé guiado por el Espíritu Santo para que esa palabra te sirva y te sea de provecho, ¿no? exacto. Eh, no seamos como llevados, ¿no? Como Por velas, ¿no? corrientes Por ahí. corrientes, ¿no? No, 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 Ajá, no, no es así. Cuando unas personas a veces vienen a decir, es que Dios me dijo de hacer esto. sí, Yo digo siempre, dame 5 versículos que avalan esto. sí, No, es que no tengo. Entonces, espera, sí, espera. Busca tal vez, pero no te lanzas así, porque si no tienes una palabra que viene a respaldar lo que vas a decidir hacer, sí, te vas a perder en un lugar. sí. Y es fácil, digo, yo he visto algunos amigos que se perdieron ahí en un limbo doctrinal tremendo, Sí, ¿no? ¿eh? Sí. Sí, 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 Y sí. que en algún momento eran maestros de la palabra y que de repente tú dices, oye, ¿cómo dieron ese giro, ¿no? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones, ¿no? Sí, Pero te das cuenta de que es fácil cuando nosotros queremos basar eh, la experiencia nuestra como la verdad doctrinal, como la verdad teológica. exacto. Esa es tu vida, esa es tu experiencia, pero eso no significa que sea la verdad o que sea el camino que todo mundo deba de caminar. Ese fue tu propio caminar personal, Exacto. ¿no? Y ninguna otra vida igual. Ni la vida de Abraham fue la igual que la de Isaac, ni la de Isaac fue igual que la de No, Jacob, ¿no? Cada uno vivió circunstancias y situaciones muy diferentes y con los tres trató Dios. Y con los tres trató Dios y con los tres pasaron circunstancias diferentes, algunas exactamente. podrían ser a lo mejor más complejas que otras, Sí, pero de cualquier manera Dios mostró su amor para con ellos, exacto. su promesa cumplida. Yo diría, porque ya estamos llegando un poquito al final, la experiencia va en contra de la Biblia en muchas ocasiones, pero también es algo que tienes que aprovechar cuando se trata de saber que Dios es el mismo ayer, hoy y Hoy para y siempre. siempre. Amén. Esas tus propias experiencias con Sí, Dios, sí, aprovechales, aprovechalas para fortalecer tu fe, recordar lo que Dios ha hecho, pero que sea de tu vida. sí, Que tengamos, ¿sabes lo que pasa cuando tú estabas hablando, bueno, me voy a fijar en la experiencia de David, de cómo le fue bien, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ujú, o José, etcétera. No vamos a vivir una vida, ¿cómo te voy a decir?, de segunda mano. claro, sí,
vamos a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Sí, no en Bob Blockster, sino en streaming, ¿no? Exacto. Sí, Sí. Mi vida la entregué a Dios y Él tiene un plan único para mi vida. así Y voy a es, sacar muchas experiencias, pero yo con Él. así es. Y después la compartiré para edificar a otros y tal vez consolar a otros. Sí, Pero no decir que tienen que vivir como yo he vivido y por donde he pasado sí, y mi desierto y prepárate porque tú también, ¿no? no, Hay gente que nunca va a pasar por un sí, desierto. gloria a Dios, sí, así Sí, es, sí. claro. Eh, Yo un día me invitaron, eran las primeras veces que me invitaron a predicar. Y le dije al pastor, ¿qué quieres que predique? Y me dice, tu testimonio. Y yo dije, no sé qué voy a decir, nunca he matado a nadie, ni robé bancos, nunca fui terrorista, nunca vendí drogas. ¿Qué les voy a decir? sí, Porque no pasé por esto. sí, Y no tenía que pasar por esto para llegar a Cristo. claro, Entonces no busquemos los caminos que no son los nuestros. sí, sí, claro, sí. Y seguimos, como tú lo dices muy bien, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, Es sí, el que nos guía. sí, Bueno, sí. pues Muy bien. gracias, Gracias, Pastor pastor, Sergio. muchas gracias. Muchas gracias por esta enseñanza sobre la experiencia y la Biblia. Tenemos que ver dónde vamos a buscar nuestra edificación y nuestra guianza. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de compartir estas enseñanzas, suscríbanse al canal. Hay mucha producción que hacemos para que sean también pues enseñados y reciben bendición. Y recuerdan, siempre en victoria.